Estamos grabando ¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Me seguís en Twitch? Estáis obligados. Y... ¿qué usted le metió al ordenador? Tenéis ahí todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir con este maravilloso libro. Realismo capitalista, a tope con la COPE. Y vamos con el capítulo 6. ¿Qué os parece? Todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas. El estalinismo de mercado y la antiproducción burocrática. ¡Bah! ¿Cómo os habéis quedado, Vamos a ver qué nos cuenta nuestro Tito Mark Fisher, que era muy interesante. Office Space, de 1999, la injustamente subestimada película de Mike Judge, no lo he visto la verdad, es una exposición tan aguda del espacio de trabajo de las décadas de 1990 y 2000 como Blue Collar, en 1978 de Paul Schrader, lo fue para la de 1970. No he visto ninguna de las dos. Judge no narra la clásica confrontación entre los representantes sindicales y la gerencia de una fábrica, sino las desavenencias de una corporación esclerótica socavada por la antiproducción administrativa. Los trabajadores reciben distintos memos de diferentes gerentes que dicen lo mismo. Obviamente, el memo en cuestión refiere a una práctica burocrática. Busca generar aceptación entre la planta de empleados hacia la nueva política de encabezar los reportes con carátulas. En sintonía con el ethos del ser astuto, el estilo gerencial en Office Space es una mezcla de la informalidad del jefe que anda en remera y el autoritarismo tranquilo. Este mismo gerencialismo, muestra Judge, está presente en la cafetería de una cadena internacional en la que los trabajadores de la oficina se distienden. Al staff de la cafetería se le pide que lleve 7 piezas distintivas, prendedores o algo por el estilo, que expresen individualidad y creatividad. Un ejemplo contundente de la manera en que la creatividad y la autoexpresión se convirtieron en algo intrínseco al trabajo en las sociedades de control, como han señalado Paolo Virno, Jean Moulier-Boutang y otros autores. Hoy en día los trabajadores reciben demandas no solo productivas, sino también afectivas. Es más, el intento de cuantificar con crudeza estas contribuciones afectivas nos dice mucho sobre la nueva organización del trabajo. Es decir, ya no solo se exige al trabajador que sea productivo, es decir, que complete la tarea por la cual ha sido contratado, sino que debe hacerlo de una manera, ¿vale? No puede hacerlo alicaído, no puede hacerlo triste, no puede hacerlo llorando, sino que debe estar sonriente, debe ser proactivo, debe tener empatía, debe dar buena imagen, debe tener ciertas características que nada tienen que ver con su trabajo, pero se le exigen igualmente. Y por cierto, estas características no se pagan porque es muy difícil de cuantificar. Realmente, por ejemplo, utilizando los ejemplos de los camareros y las camareras, realmente lo que hace un camarero, por lo que se le contrata, es que te sirva lo que tú le has pedido. Es decir, yo pido una Coca-Cola, me la traes, punto, se acabó tu trabajo. Pero se exige algo más, ¿a qué es cierto? Que te sonría, que te trate bien, que dé cierta impresión de amabilidad, de bienestar, ¿no? Que no venga dando de la Coca-Cola llorando, ¿no? Se exige que tenga un mood especial, que no está en el contrato y que no se le paga por tener ese mood. Se comprende, ¿no? ¿Cuál es de lo que nos está hablando aquí Mark Fisher? El ejemplo de los distintivos también nos lleva a otro fenómeno: las expectativas ocultas en las normas oficiales. Joanna, una camarera de la cafetería, lleva exactamente 7 distintivos en su indumentaria, pero sin embargo se le hace saber que, aunque 7 es suficiente oficialmente, en realidad no alcanza. El gerente le pregunta si ella quiere parecer el tipo de persona que solo hace lo mínimo indispensable. Stan, ¿sabes qué? Si querías que usara 37 distintivos, ¿por qué no me pediste que usara 37 y listo? Bueno, responde el gerente, me pareció escucharte decir que querías expresar tu individualidad. Esto es como lo de que se dice, entre comillas, utilizando el humor de las parejas, que te dicen, no me pasa nada, y al final sí que le pasa algo, pues es lo mismo, ¿no? Es ese tipo de acciones que hacen que el trabajador, cargan sobre el trabajador un peso ya psíquico importante, ¿no? En esta escena vemos que lo suficiente ya no es suficiente. El síndrome les parecerá familiar a aquellos trabajadores a los que la calificación satisfactorio en una evaluación de rendimiento ya no les parece satisfactoria. En muchas instituciones educativas, por ejemplo, un docente que llega a esta calificación deberá obligatoriamente hacer perfeccionamiento antes de la próxima prueba.
Es decir, ya no vale con la satisfacción. Cuando te ponen satisfactorio, tu trabajo ha sido satisfactorio, no vale. Tu trabajo tiene que ser perfecto, de Illuminatis casi. Tienes que ser un lagarto casi. Al principio puede parecer un misterio el hecho fehaciente de que la ingeniería burocrática de la vida haya intensificado su alcance bajo los gobiernos liberales, que se presentaban justamente como antiburocráticos y antiestalinistas. Sin embargo, ha proliferado una nueva forma de burocracia, la de los objetivos y las metas, los resultados, las declaraciones de principios, etc., al mismo tiempo que el discurso neoliberal sobre el fin de la jerarquía vertical y el control centralizado adquirió prominencia. Es decir, que vemos una burocratización muy alta, sobre todo en las empresas más grandes, ¿vale? En las multis y demás, o en oficinas hay muchísima burocratización que nada tiene que ver con el Estado, sino con el propio funcionamiento de la empresa. Lo que nos está diciendo por debajo, y lo que podemos intuir, es que toda institución, todo organismo institucional, toda estructura organizacional requiere de burocracia para su funcionamiento, compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía y porque los mensajes deben ser mandados de arriba abajo, porque así funcionan las jerarquías. Y esos mensajes necesitan unos procesos y unos procedimientos claros para que se puedan cumplir las reglas o aquellos fines o objetivos que desean transmitirse, ¿no? Puede parecer que la vuelta de la burocracia es algo así como el retorno de lo reprimido bajo el neoliberalismo, algo que de modo irónico reemerge en el corazón del sistema que se había propuesto específicamente destruirla. Pero la resurrección de la burocracia bajo el neoliberalismo es algo más que un atavismo o una anomalía. Como he señalado antes, no existe una contradicción entre el ethos del ser astuto, being smart, y el incremento de la administración y la regulación del trabajo. Estas son, de hecho, las dos caras del trabajo en las sociedades de control. Richard Sennett ha afirmado que el achatamiento de las antiguas jerarquías piramidales ha permitido en realidad que aumente la vigilancia sobre los trabajadores. Uno de los eslóganes de la nueva organización del trabajo es que descentraliza el poder, es decir, que le otorga a la gente en los rangos más bajos de la organización el control sobre sus propias actividades, escribe Sennett. Pero esto no es así en realidad. En función de las técnicas utilizadas para derribar a los viejos elefantes de la burocracia, los nuevos sistemas de información proveen a los gerentes de primer nivel una imagen comprensiva de la organización de una forma que otorga a los individuos, en cualquier lugar de la red en el que estén, poco lugar para esconderse. Y no se trata solamente de que las tecnologías de la información garanticen que los gerentes tengan un mejor acceso a los datos. Se trata de que los datos mismos han aumentado. Mucha de toda esta información procede de los mismos trabajadores. Massimo De Angelis y David Harvey describen algunas de las medidas burocráticas con las que un profesor debe cumplir para dictar un curso, módulo, en una universidad de grado en el Reino Unido. Para cada módulo, es decir, para cada curso, escriben: el líder del módulo, es decir, el profesor, debe completar varios formularios, en particular una especificación de módulo al comienzo del curso que lista los objetivos y metas y los modos y métodos de evaluación, entre otros datos, y un documento de revisión de módulo. Al final del curso, en el que el líder de módulo presenta su propia evaluación de las debilidades y fortalezas del módulo y sugiere cambios para el año siguiente, un sumario de respuestas de los estudiantes, un promedio de notas y su distribución. Esto es muy interesante. Lo que nos está diciendo aquí es que lo que antes hacía un jefe, un revisor, alguien que estuviese por encima del profesor, ¿vale? Alguien que se encargase de todas las cosas, ahora lo hace el propio trabajador. El propio trabajador debe de crear su propio módulo, verificar que funcione, evaluarlo y proponer mejoras, ¿vale? Cuando esto debería de hacerlo alguien superior. Antes lo hacía alguien superior. Por lo tanto, se carga más de trabajo a los trabajadores sin pagarles, obviamente. Pero esto es solo el comienzo. Para el total de la carrera, los académicos deben preparar una especificación del programa y producir reportes anuales del programa que registran el desempeño de los estudiantes a través de tasas de avance, tasas de retroceso, locación y distribución de las notas, etc. Las notas de los alumnos deben graduarse a partir de una matriz. Este sistema de autovigilancia se complementa con las evaluaciones efectuadas por las autoridades externas. El proceso de poner notas a las tareas de los estudiantes
queda bajo el monitoreo de los examinadores externos que supuestamente deben mantener la constancia de los estándares de todo el sector universitario. Los profesores deben ser observados por sus pares, mientras los departamentos reciben visitas periódicas de 3 o 4 días de duración de agencias como la QAA, Agencia de Cuidado de la Calidad de la Educación Universitaria, por sus siglas. Si también son investigadores activos, los profesores deben presentar sus 4 mejores publicaciones cada 4 o 5 años para que los evalúe el ejercicio de evaluación de la investigación, sustituido en 2008 por el igualmente controversial Marco de la Excelencia en la Investigación. De Angelis y Harvey dejan en claro que estas son apenas descripciones gruesas de algunos de los mecanismos burocráticos por los que atraviesan los académicos y que cuentan con implicancias muy severas para el financiamiento de las instituciones. Aquí podríamos decir en España que una de estas instituciones es la ANECA, ¿vale? Que es lo mismo, burocracia de este tipo. El empleo de una batería de procedimientos burocráticos de este tipo, por supuesto que no se restringe a la vida universitaria, ni siquiera a la educación en su totalidad. Otras instancias públicas, como el Servicio Nacional de Salud y la Fuerza Policial, están enmarañadas en una metástasis burocrática semejante. En parte, todo esto es resultado de la resistencia inherente de ciertos procesos y servicios a marketingizarse. La tan mentada marketingización de la educación se sostiene sobre una analogía confusa. ¿Los estudiantes son los usuarios del servicio o su producto? Se suponía que el idealizado mercado podía atraer intercambios sin roces en los que los deseos de los consumidores se encontrarían directamente con su satisfacción, sin que fuera necesaria la intervención o la mediación de las agencias regulatorias. Sin embargo, la insistencia en evaluar el desempeño de los trabajadores y de medir ciertas formas de trabajo que son por naturaleza reacias a la cuantificación hizo de modo inevitable que fuera necesario añadir una capa adicional de gerencia y burocracia. Lo que tenemos enfrente no es una comparación directa de los rendimientos o desempeños de los trabajadores, sino una comparación entre representaciones auditadas del desempeño o el rendimiento. Ocurre entonces un cortocircuito ineludible. El trabajo comienza a orientarse a la generación de representaciones más que a los objetivos oficiales del trabajo mismo. Esto es una locura. Y voy a dar un poco de agua porque me estoy quedando seco. Lo que nos está diciendo es que las evaluaciones del trabajo ya no se hacen por productividad, por mucho que se mente esta productividad, no, por mucho que se hable de ella, sino por representaciones de lo que debería de ser, ¿no? Ese trabajo, de lo que debería de hacer ese trabajador. Por lo tanto, podríamos decir que los estándares ahora laborales son estándares ideales, utópicos, a los que no se puede llegar. Y que obviamente estos estándares requieren de nueva burocracia, ¿vale? Porque hay que apuntar cositas en papeles numéricos que digan que 1 es mayor que 2, ¿no? Que es lo que está diciendo aquí, es decir, nos empeñamos todo el rato en cuantificar las cosas y muchas de ellas no son cuantificables, pero mientras sea el número del año anterior sea menor que el número de este año, todos estamos contentos, aunque no se sepa muy bien qué significa ese número. Según un estudio antropológico efectuado sobre la administración a nivel local en el Reino Unido, se hace más esfuerzo por asegurar que los servicios ofrecidos por la autoridad local sean representados correctamente que por mejorar concretamente dichos servicios. Esta inversión de las prioridades es uno de los principales síntomas de un sistema que sin hipérbole alguna puede caracterizarse de estalinismo de mercado. Muy interesante este término, ¿verdad? Lo que el capitalismo tardío toma del estalinismo, para repetirlo, es esta primacía de la evaluación de los símbolos del desempeño sobre el desempeño real. Así lo explicó Marshall Berman al referirse al proyecto del Canal del Mar Blanco que Stalin inició en 1931. Stalin parece haber estado interesado en forjar un símbolo hipervisible del desarrollo al punto que puso sobre el proyecto una presión tal que lo único que logró fue retrasar el desarrollo del proyecto. Los ingenieros y trabajadores no tenían el tiempo, el dinero ni el equipamiento necesarios para construir un canal lo suficientemente profundo y seguro para los barcos cargueros del siglo XX.
En consecuencia, el canal nunca tuvo ningún impacto sobre la economía o el comercio soviéticos. Las embarcaciones que podían pasar a través de él no eran más que ferries turísticos que durante los años 30 se cargaban de escritores soviéticos y extranjeros que después proclamaban el éxito de la gigantesca obra. El canal se convirtió así en un triunfo de la publicidad. Pero si la mitad del empeño que se puso en las campañas de relaciones públicas hubiera ido al canal en sí mismo, se habrían contado menos víctimas y más ventajas concretas. El proyecto se habría convertido así en una tragedia genuina y no en lo que fue, una farsa brutal en la que murieron personas reales en nombre de una especie de pseudoevento. Lo que nos está diciendo, yo creo que queda claro, pero bueno, yo lo explico más aún incluso. Nos está diciendo que se pone mucho esfuerzo en la publicidad, en las relaciones públicas de cualquier tipo de empresa, funcionamiento de la empresa, ¿no? De, nosotros somos los mejores, hacemos lo mejor, nuestros trabajadores son top, madre mía, mira cómo nos tratamos, todos sonriendo, ¿no? Nunca ves ningún panfleto de ninguna empresa que alguien esté triste. O que alguien esté en malas condiciones, siempre predomina el blanco, siempre los colores azulados, que representan cierta firmeza, cierta pureza, ¿no? Cierta limpieza, ¿no? Y dirigen muchos recursos a eso y muchos procesos en vez de realmente mejorar la calidad del trabajo, ¿no? Con una extraña compulsión a la repetición, el gobierno neolaborista, ostensiblemente neoliberal y antiestalinista, ha demostrado la misma tendencia a implementar iniciativas cuyos efectos reales en el mundo solo importan en tanto se registren al nivel de la apariencia y las relaciones públicas. Los objetivos notables que el neolaborismo buscó imponer son un caso para revisar. Se refiere al laborismo de UK, ¿vale? De Gran Bretaña. Es un proceso que se repite siempre con predictibilidad científica. En cualquier lugar en el que aparezcan, los objetivos dejan de ser un medio para evaluar el desempeño de algún servicio y se convierten en fines por derecho propio. Es decir, que no se trata ya de cómo se cumplen esos objetivos, sino de que se cumplan, ¿no? Porque queda bien en el panfleto, en las relaciones públicas. La angustia por la caída del desempeño en las evaluaciones escolares ya es un rasgo típico del verano británico. Sin embargo, si los estudiantes de hoy en día muestran menos capacidades que sus predecesores, no se debe a un descenso en la calidad de los exámenes en sí mismo, sino al hecho de que en la actualidad toda la enseñanza se orienta a los resultados de las pruebas. Con todo el interés puesto en el próximo examen y en las formas de pasarlo, el compromiso más amplio con los temas de las asignaturas se diluye. Del mismo modo, los hospitales prefieren llevar a cabo muchos procedimientos de rutina antes que unas pocas operaciones serias y urgentes, porque así pueden satisfacer mejor los objetivos mediante los que se los evalúa: cantidad de intervenciones, tasas de éxito y reducción en el tiempo de espera. Vemos, ¿no? Yo creo que se está explicando bastante bien. Sería un error pensar que este estalinismo de mercado es una desviación del espíritu verdadero del capitalismo. Por el contrario, sería mejor decir que una dimensión esencial del estalinismo quedó inicialmente reprimida por su asociación con el proyecto socialista y que solo pudo emerger en la cultura del capitalismo tardío, en la que las representaciones adquieren una fuerza propia. La forma en que se genera valor en la bolsa no depende tanto de lo que realmente hace una empresa, como de las percepciones y las creencias en sus rendimientos futuros. De ahí que en el capitalismo todo lo sólido se disuelve en las relaciones públicas. Es decir, todo se disuelve en el bla 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 bla, tener buena labia. De ahí aparecen, por ejemplo, esquemas Ponzi, ¿vale? También se puede ver los NFTs, en estas cuestiones sobre mercados virtuales, donde lo que importa es el bla 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 y todo el mundo te está hablando de esto en el futuro será la hostia, esto en el futuro va a revolucionar, en el futuro tendrás 1000 millones, bla 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 bla, ¿vale? Todo esto es bla 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 bla. Porque ¿dónde están? ¿Qué eres? Astrólogo. ¿Que echas las cartas? ¿Eres tarotista? ¿Sabes el futuro? Pues dime la lotería, ¿no? Eso es lo que tenéis que preguntar cada vez que os hablen del futuro, de futuro, de futuro. Dime el número de la lotería. Si te lo sabes, dímelo para ganar dinero. Realmente, ¿no? De eso está hablando. Que el capitalismo tardío se basa en eso, casi. Y el capitalismo tardío se caracteriza tanto por esta tendencia ubicua a la producción de relaciones públicas como por la imposición de los mecanismos de mercado. En este punto,
Es crucial la elaboración que hace Zizek del concepto lacaniano del gran otro. El gran otro es la ficción colectiva, la estructura simbólica presupuesta en todo campo social. El gran otro nunca aparece directamente, solo podemos confrontar con sus reemplazantes. Estos representantes no son de ningún modo siempre los líderes. En el ejemplo anterior del canal del Mar Blanco, no era Stalin en persona quien representaba el gran otro, sino los escritores soviéticos extranjeros que debían persuadir al público de la gloria del proyecto. Una dimensión importante del gran otro es que no lo sabe todo, y es esta ignorancia constitutiva del gran otro lo que permite que las relaciones públicas funcionen. De hecho, podría definirse al gran otro como el consumidor de relaciones públicas y propaganda, la figura virtual que necesariamente cree en lo que ningún individuo podría creer. Para usar uno de los ejemplos de Zizek, ¿quién era el que no sabía que el socialismo realmente existente era vicioso y corrupto? Cada persona del pueblo era demasiado consciente de sus defectos, también los jefes de gobierno en sus distintos niveles, que no podían no saber. Nada de eso. El gran otro era el depositario de aquel supuesto no saber, aquel que no tenía permitido saber cómo era la cotidianidad del socialismo realmente existente. Sin embargo, la distinción entre lo que el gran otro sabe, es decir, el discurso oficialmente aceptado, y lo que todos saben y experimentan día a día, está lejos de ser un mero vacío formal. Justamente es esta discrepancia entre los dos saberes lo que permite que funcione la realidad social ordinaria. Cuando ya no puede mantenerse la ilusión de que el gran otro no sabe, la trama incorpórea que mantiene unido el sistema social se resquebraja. Por eso fue tan grave el discurso de Khrushchev en 1965 cuando admitió las falencias del Estado soviético. No es que nadie en el partido no estuviera al tanto de la corrupción y las atrocidades que se ejercían en nombre del Estado, pero el anuncio de Khrushchev hizo imposible creer que el gran otro era el que no sabía. Aquí de lo que está hablando, para resumirlo, para no dejarlo tan abstracto, es de cuando tenemos el dicho de, joder, aquí en esta habitación hay un elefante, hay una sensación de como si fuese un elefante en una cacharrería, ¿no? Cuando hay un tema entre un grupo de personas que saben todas las personas que existe, ¿no? Pero nadie quiere sacar porque entonces sí que sería validar su existencia. A eso se refiere, es decir, todo el mundo sabía que había corrupción, ¿vale? En la URSS, todo el mundo lo sabía. Pero hasta que no se dijese realmente oficialmente, no existía como tal. Cuando se dice oficialmente es cuando hay un problema de corrupción. No sé si se entiende, ¿no? Mientras tanto, pues bueno, vamos haciendo. Entonces, no es lo mismo saber, ¿vale? Que nosotros sepamos, pero si ya se hace oficial, si alguien lo dice y lo oficializa y pone el problema sobre la mesa, entonces sí que hay un problema que tenemos que resolver, ¿no? Y ahí es cuando entran los cambios, ¿no? Todo esto en cuanto al socialismo realmente existente. ¿Y qué hay del capitalismo realmente existente? Una manera de entender el realismo capitalista, en lo que tiene en especial de realista, es a través de su presunción de no creer ya en el gran otro. Puede considerarse el posmodernismo como el nombre dado al complejo de distintas crisis que disparó la disminución de la creencia en el gran otro, si seguimos la famosa fórmula de Lyotard para la condición posmoderna, incredulidad hacia las metas narrativas. Jameson, por supuesto, afirmaría que esta incredulidad es una expresión de la lógica cultural del capitalismo tardío, una consecuencia del giro al modo postfordista de acumulación del capital. Fue Nick Land quien dio una de las más eufóricas descripciones de la disolución posmoderna de la cultura en la economía. En su trabajo vemos una mano invisible y cibernéticamente modificada que de modo progresivo socava el poder del Estado centralizado. Los textos de Land de la década de 1990 sintetizaban la cibernética, la teoría de la complejidad, la ficción cyberpunk y el neoliberalismo para construir con todo eso una visión de la inteligencia artificial capitalista de alcance planetario. Un vasto sistema infinitamente capaz de soportar fracturas y manipulaciones frente al cual la voluntad humana ha quedado obsoleta. En Meltdown, su manifiesto por un capital descentrado y no lineal, Land invoca una tendencia de gran alcance hacia una matriz de redes distribuidas que buscan deshabilitar los programas fijos de comando y control que sostienen a todas las entidades macro y microgubernamentales y que forman globalmente el sistema de seguridad humano. Este es el capitalismo como real crítico, en el que las señales virales y digitales circulan en redes autosustentables
que sobrepasan largamente lo simbólico y que por ende ya no necesitan la garantía provista por el gran otro. En el capital como cosa innombrable, de Deleuze y Guattari, pero sin las fuerzas de reterritorialización y antiproducción que según ellos resultan constitutivas del capitalismo. Y voy a echar otro trago de agua porque me estoy quedando seco y aún queda un poquito de capítulo, entonces no me quiero... que sirve para aguantar un poquito esta agua, tengo la voz. Y uno de los problemas principales del argumento de Land es justamente lo que lo vuelve tan interesante. El hecho de que presupone la existencia de un capitalismo puro, un capitalismo que solo puede ser obstaculizado o inhibido por elementos extrínsecos y no internos. De acuerdo con Land, estos elementos son meros atavismos que el capital eventualmente puede consumir y metabolizar. Pero no puede purificarse el capitalismo de esta manera. Si excluimos las fuerzas de la antiproducción, el capitalismo desaparece con ellas. Del mismo modo, no existe una tendencia progresiva del capitalismo a desnudarse, desenmascararse y mostrarse tal como es, rapaz, indiferente, inhumano. Por el contrario, el rol principal de las transformaciones incorpóreas realizadas por el branding, la publicidad y las relaciones públicas muestra que para poder operar efectivamente, la rapacidad del capitalismo depende de la utilización de diversas formas de enmascaramiento. El capitalismo realmente existente está marcado a fuego por la misma división intrínseca al socialismo realmente existente. Por un lado, una cultura oficial en la que las empresas capitalistas se presentan como socialmente responsables y cuidadosas. Por el otro, una conciencia difundida de que las empresas en realidad son todas corruptas, viles, etc. En otras palabras, la posmodernidad capitalista no es tan incrédula como podría parecer a primera vista y tal como el joyero Gerald Ratner descubrió a su pesar. Vamos, que por un lado decimos que las empresas son buenas, de hecho se puede ver, y por otro que todas las corporaciones nos investigan, nos manipulan, es decir, ambas cuestiones conviven, ¿no? La creencia de que se puede mejorar o de que las empresas son responsables y la creencia de que todas ellas nos vigilan, de que son corruptas, de que solo luchan por sus beneficios y su interés. Claro, no sé, es como una especie de bipolaridad extraña. Ratner trató de esquivar el nivel simbólico y contar las cosas tal como son al caracterizar de basura la joyería barata que vendía en sus tiendas, en un discurso de sobremesa. Pero las consecuencias de su declaración, al tratarse de una declaración oficial, fueron serias. La compañía perdió valor inmediatamente por alrededor de 500 millones de libras y él mismo perdió su trabajo. Los clientes podían estar al tanto de que los productos de Ratner eran de baja calidad, pero el gran otro aún no lo sabía. En cuanto lo supo, Ratner colapsó, que es su tienda, ¿vale? Lo que se estaba contando antes, ¿no? Sabemos que hay un elefante, pero hasta que no lo decimos, no lo oficializamos, no pasa nada, podemos seguir en esa gran mentira. El posmodernismo vernáculo se ocupó de la crisis de la eficiencia simbólica, en un sentido bastante menos intenso que Nick Land, a través de la angustia metaficcional sobre la función del autor en programas de televisión o films que exponen los mecanismos de su propia producción e incorporan, reflexionándolo, su debatido estatus como mercancías. Pero los supuestos gestos de desmitificación del posmodernismo no muestran sofisticación, sino justamente cierta ingenuidad, una convicción en que de verdad había otros, en el pasado, que creían en lo simbólico. Por supuesto que la eficiencia simbólica se mantiene al sostener una distinción nítida entre la causalidad material empírica y otra causalidad incorpórea propia de lo simbólico. Zizek pone el ejemplo de un juez. Sé muy bien que las cosas son tal como las veo y que este es un tipo débil y corrupto, pero de todas maneras lo trato con respeto, puesto que lleva los distintivos de un juez, de manera que cuando habla es la ley la que habla a través de él. Y de cualquier manera, la redundancia cínica del posmodernismo se queda corta. Cuando un juez habla, en cierto sentido, hay más verdad en sus palabras, las palabras de la institución o la ley, que en la realidad inmediata de la persona del juez. Si uno se limita a lo que ve, erra el punto completamente. Lacan se dirigía a esta paradoja con su famoso les non dupes errent. Literalmente, los no tontos erran.
Los que no quieren caer atrapados en el engaño ficcional de lo simbólico, los que solo creen en lo que ven sus ojos, son los que más erran. Un cínico que solo cree en lo que le muestran sus ojos pierde de vista la eficacia de la ficción simbólica y la forma en la que estructura nuestra experiencia de la realidad. Aquí lo que está diciendo es que cualquier persona que intente analizar la realidad de manera objetiva, ¿vale? O simplemente con lo que ve, pues falla. Por eso las ciencias sociales no deben basarse en números, en estadísticas, sino en narrativas, en narraciones, en metanarraciones, en ficciones, porque es como funcionamos nosotros también. Nosotros no solo nos contamos una cosa sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia identidad, sino también sobre todo lo que nos rodea. Nos contamos un cuento, una narración, una historia que hace que funcionemos y que creamos el mundo tal como nosotros lo vemos, ¿no? Como nos lo contamos. Leída con atención, una buena parte de la obra de Baudrillard no es sino un comentario sobre el mismo efecto. La forma en que la abolición de lo simbólico no lleva a un encuentro directo con lo real, sino a una especie de hemorragia de lo real. Para Baudrillard, fenómenos como el documental no intrusivo, la televisión de no ficción y las encuestas políticas, con su pretensión de mostrar la realidad sin mediaciones, no generan más que un dilema insoluble. Finalmente, ¿la presencia de las cámaras no afecta a quienes están siendo filmados? ¿La publicación de los resultados de una encuesta no afecta al comportamiento futuro de los votantes? Estas cuestiones resultan indecidibles y la realidad, por lo tanto, se muestra elusiva. Justo cuando parecía que podíamos aprenderla en estado crudo, se transforma en aquello que Baudrillard, en un neologismo muy mal comprendido, llama hiperrealidad. Como un eco siniestro de las fijaciones de Baudrillard, los más exitosos programas de no ficción estilo reality show terminaron fusionando las técnicas del documental no intrusivo y las encuestas políticas. Realidad significa en efecto dos cosas en estos programas: el comportamiento sin guión de los protagonistas de la vida real que podemos ver en la pantalla y las respuestas impredecibles del público en sus casas que a la vez afectan a los participantes del reality. Sin embargo, a pesar de tanto realismo, la televisión abunda en cuestiones relacionadas con la ficción y el ilusionismo. Los participantes no estarán actuando, tratando de parecer más atractivos para el público, ocultando algún rasgo de su personalidad. ¿Los votos del público son verdaderos o hay alguna especie de arreglo? El eslogan de Gran Hermano, tú decides, captura perfectamente el modo de control retroactivo que, de acuerdo con Baudrillard, reemplazó las formas centralizadas de control. Como público, nuestro único trabajo es ocupar el asiento vacío del poder, enviar nuestras respuestas a través del teléfono y el teclado. El Gran Hermano de la televisión ha superado al de Orwell. Nosotros, el público, nos hemos emancipado de toda forma de control extrínseco. Más bien nos encontramos integrados en un circuito de control cuyo único mandato son nuestros deseos y preferencias que vuelven, no como los propios, sino como las preferencias y los deseos del gran otro. Claramente, estos circuitos no limitan su alcance a la televisión. Los sistemas de retroalimentación cibernética, los focus groups, los estudios demográficos, etc., son hoy en día una parte integral para distribuir todos los servicios, inclusive la educación y la administración. Y así volvemos al tema de la burocracia post-fordista. Por supuesto que existe una relación estrecha entre la burocracia, el discurso de la oficialidad y el gran otro. Miremos dos de los ejemplos que da el propio Zizek. Un funcionario de bajo nivel que no fue informado de un ascenso y exclama: «Perdón, no me han informado de esta medida, así que no puedo ayudarlo». Una mujer que cree que sufre mala suerte por el número de su casa y no se decide a pintar otro número encima ella misma, ya que no es lo que corresponde, lo correcto es que sea un número puesto por la organización pública responsable. Todos estamos familiarizados con la libido burocrática, con el disfrute que ciertos funcionarios derivan de esta forma de dilución de la responsabilidad. No es mi culpa, son las regulaciones. Y asimismo, la frustración de tratar con burócratas viene de su incapacidad para tomar decisiones. Es como si solo pudieran referirse a decisiones que ya han sido tomadas por el gran otro, ¿vale? Esto es uno de los problemas que se puede observar en la burocracia, ¿no? Su rigidez a la hora de salirse de los caminos marcados por las reglas, las reglamentaciones, los procedimientos. Kafka es el gran autor de la burocracia porque pudo ver esta dilución de la responsabilidad como una de sus estructuras intrínsecas. Si no habéis leído a Kafka, no sé lo que estáis esperando. La búsqueda de la última autoridad que finalmente podría decidir el estatus oficial de K
no puede terminar nunca porque el gran otro es inalcanzable en persona. Solo hay funcionarios más o menos hostiles en el camino, perdidos en la interpretación de lo que el gran otro desea. Y estos actos de interpretación, estos desplazamientos de la responsabilidad, son en definitiva todo lo que es el gran otro. Si Kafka es un comentarista valioso del totalitarismo, lo es porque supo revelar una dimensión del totalitarismo que no se ajusta al modelo del mando despótico. La visión kafkiana del laberinto burocrático como un purgatorio sin fin coincide con la afirmación de Zizek de que el sistema soviético era un imperio de signos, en el que incluso los miembros de la nomenclatura, entre ellos Stalin y Molotov, debían interpretar una compleja serie de signos sociales. Nadie sabía qué era lo que había que hacer. Lo único que podían hacer cada individuo era tratar de adivinar el significado de distintos gestos y directivas. Lo que encontramos en el capitalismo tardío, en el que resulta imposible llamar a una autoridad oficial que ofrezca una versión definitiva de cualquier hecho, no es sino una intensificación grotesca de esta ambigüedad. Para encontrar un ejemplo a mano, pensemos otra vez en los institutos del programa Further Education, que es donde estaba este señor dando clase, por recordarlo. En una reunión entre los representantes sindicales, los rectores de los institutos y una comisión de parlamentarios, sobrevino un ataque de parte del Consejo de Aprendizaje y Formación, el ente estatal cuasi autónomo alojado en el corazón del laberinto financiero del sistema Further Education. Ni los profesores, ni los rectores, ni los parlamentarios podían determinar la forma en la que ciertas directivas se habían autogenerado, puesto que no se correspondían con la política oficial en sí misma. La respuesta fue que el Consejo había interpretado instrucciones procedentes del Departamento de Aprendizaje y Formación. Estas interpretaciones adquirieron así la extraña autonomía propia de la burocracia. Por una parte, los procedimientos burocráticos se mueven libremente, con independencia de toda autoridad externa, pero esta misma autonomía significa que dichos procedimientos toman una forma implacable, inmune al cuestionamiento o la rectificación. Voy a echar otro traguito de agua. La proliferación de la cultura de la auditoría en el posfordismo indica que la caída del gran otro ha sido pronunciada. La auditoría más bien podría pensarse como una mezcla de relaciones públicas y burocracia. Se satisface una necesidad promocional con información procedente de la burocracia. Por ejemplo, en la educación, donde los resultados de los exámenes o la evaluación de la investigación permiten aumentar o disminuir el prestigio de una cierta institución, la frustración del maestro es que parece que su trabajo se dirige más y más a impresionar al gran otro que examina y consume los datos que le provee. Ponemos datos entre comillas, ¿vale? Porque en verdad mucha de la presunta información tiene poco sentido o aplicación fuera del contexto y los parámetros de la auditoría en sí misma. Como afirma Eva Berglund, la información generada para la auditoría tiene consecuencias aunque prácticamente carezca de detalles y sea abstracta al punto de no tener sentido o resultar contraproducente, salvo por supuesto para el criterio estético de la misma auditoría. Lo que hablábamos de datos sin sentido que sí que tienen consecuencias, pero la información que nos da es nula. No sirven para nada más que para un fin estético que luego sí que puede tener consecuencias reales. La nueva burocracia no toma la forma de un cuerpo de funciones específicas y delimitadas para trabajadores particulares, sino de algo que permea todas las áreas de trabajo y que hace que, como predijo Kafka, los empleados se conviertan en sus propios auditores, forzados a evaluar su propio desempeño. Pensemos en el nuevo sistema de la Agencia de Normas para la Educación, que la Agencia de Normas para la Educación utiliza para investigar los institutos bajo el programa Further Education. Bajo el viejo sistema, una institución debía soportar una inspección pesada una vez cada 4 años. Este tipo de inspección implicaba la observación de muchas clases y la presencia de un gran número de inspectores revoloteando, ¿vale? Como moscardones. Con el nuevo sistema mejorado, si un instituto puede demostrar que sus mecanismos de evaluación interna son efectivos, puede afrontar meramente una inspección suave. Pero el lado desventajoso de esta inspección suave es obvio. Ahora es la misma institución y en definitiva los profesores mismos quienes deben hacerse cargo de la evaluación, que se convierte así en un rasgo permanente de la estructura universitaria y de la psicología de los profesores particulares. Y aquí vemos el gran problema del que estábamos hablando antes.
La diferencia entre el tipo de inspección vieja, pesada y nueva, suave, se corresponde al pie de la letra con la distinción que hace Kafka entre la absolución ostensible y la postergación indefinida. En el caso de la absolución ostensible, el acusado hace una petición de primera instancia para que le concedan una suspensión del proceso. El acusado queda libre a todos los efectos hasta que el caso vuelva a abrirse. La postergación indefinida, en cambio, mantiene el caso en los tribunales de primera instancia sin que nunca sea posible cerrarlo. Los cambios de las inspecciones de la Ofsted se reflejan en el reemplazo del ejercicio de evaluación de la investigación por el marco de excelencia en la investigación en la educación terciaria. Ahí también la evaluación periódica deja lugar a un sistema de medición permanente y ubicuo que no puede generar más que la misma ansiedad perpetua. En cualquier caso, nada hace pensar que la inspección ligera pueda ser mejor que la pesada para el equipo de trabajo de un instituto terciario. Los inspectores permanecen en la institución durante el mismo periodo de tiempo en los dos casos. El hecho de que el número de inspectores sea menor en la modalidad liviana no suaviza la presión de la situación que se genera, más por la necesidad de tener todos los requisitos burocráticos a mano y en perfecto orden de cara a una eventual observación que por la observación propiamente dicha que pueda sobrevenir. Es decir, nos ansiamos más por la posible visita de un inspector que porque ocurre realmente, ¿no? Sí, la inspección se corresponde exactamente con lo que Foucault describe como la naturaleza virtual de la vigilancia, en Vigilar y Castigar. Como es sabido, Foucault argumenta que el puesto de vigilancia bien podría no estar ocupado. El efecto de no saber si es que nos están observando o no produce una introyección del aparato de vigilancia. Actuamos entonces como si todo el tiempo nos estuvieran mirando. Aparte, en el caso de las inspecciones a colegios y universidades, la evaluación no apunta a las capacidades docentes de un profesor, sino a su diligencia burocrática. Y hay otros efectos extraños. Como Ofsted monitorea la forma de autoevaluación del propio instituto, existe un incentivo implícito para que las calificaciones tanto de la institución como de los profesores sean más bajas de lo necesario. Mejor se cumple con el sistema de autoevaluación a su vez evaluado por Ofsted cuando más baja es la nota que uno mismo se pone. El resultado no es otra cosa que una versión posmoderna del confesionalismo de Mao. Se les pide a los trabajadores una especie de autodegradación simbólica constante. En cierto momento, nuestro director de área estaba predicando sobre las bondades del nuevo sistema de inspección suave y afirmó que el problema con los registros del departamento es que no eran suficientemente autocríticos. Pero no se preocupen, dijo. Toda la autocrítica que hagamos será puramente simbólica y no la tomaremos en serio. Lo dijo para consolarnos, pero sugirió de alguna manera que la autoflagelación es menos desmoralizante como un puro ejercicio formal de conformismo burocrático cínico que como una autocrítica sentida. Es decir, como nosotros mismos nos autoevaluamos, nosotros mismos nos autocriticamos, también nosotros mismos podemos romper esas barreras, ¿no? Y decir que sí, lo hemos puesto en el papel que hay que mejorar esto y esto, pero no lo vamos a hacer, porque como nos autoevaluamos nosotros, no sé si me explico. En el aula de clases del postfordismo, la impotencia reflexiva de los estudiantes se refleja en la de los profesores. Como afirman Harvey de Angelis, los ejercicios y los requisitos de la estandarización y la vigilancia suponen obviamente una pesada carga de trabajo para los académicos, y muy pocos son los que están felices al respecto. Las reacciones han sido variadas. Los gerentes han sugerido muchas veces que no hay alternativa y que quizás lo que tenemos que hacer los educadores es ser más astutos en lugar de trabajar más duro. Este seductor eslogan busca ablandar al staff en relación con unos cambios en las condiciones de trabajo que en nuestra experiencia tienen efectos devastadores. Se trata de congeniar la necesidad del cambio, la reestructuración y la innovación que permitirían crear competitividad y aliviar el presupuesto con las resistencias del equipo docente no solo a los cambios concretos de sus condiciones de trabajo, sino a la falta de sentido de los cambios en términos educacionales y académicos. Al invocar la idea de que no hay alternativa y recomendarles a los docentes ser más astutos en lugar de trabajar más duro, el realismo capitalista fija la tónica para las disputas laborales que pueden ocurrir al interior del postfordismo. Terminar con el régimen de inspecciones, según la observación sardónica de un profesor, parece más difícil que el fin de la esclavitud. Este fatalismo solo enfrentará un desafío serio si emerge un nuevo sujeto político colectivo. Y aquí termina este capítulo interesantísimo sobre la estalinización del mercado y la burocratización de los procesos en el capitalismo tardío.
El siguiente capítulo, que seguiremos en el próximo directo, se titula Si pudieras ver la yuxtaposición de dos realidades distintas, el realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria. Yo os agradezco enormemente, como siempre, que me hayáis acompañado. Os mando millones de besitos y abracitos y nos vemos en siguientes directos, porque este directo se acaba.